Buenas tardes, hermanos y amigos que nos acompañan por cualquier medio digital. Les invito a que tengan sus corazones y mentes dispuestos a recibir el mensaje que Dios quiere mostrarnos a través de la clase del día de hoy. Sin más preámbulos, los invito a nuestra Iglesia de Cristo en México. Bienvenidos. Qué gusto poder saludarte. Es un privilegio para nosotros que estés conectado desde donde quiera que nos veas. Hoy quiero compartirte un devocional que tiene mucho que ver con lo que hablábamos
el domingo pasado acerca del incomprensible amor de Dios. Porque en su amor Dios va a hacer todo para atraernos a Él. Cuando nos alejemos, cuando por alguna circunstancia desviemos nuestra mirada de Él y empecemos a mirar más a las circunstancias, Él va a atraernos. En todo momento su propósito es que el carácter de Jesús se forme en nosotros. Y por eso quiero compartirte esta escritura. Es muy conocida, pero tiene mucha aplicación para nuestras vidas. Y está en Santiago 1, del 1 al 4. Es lo que hoy vamos a estudiar. Empezamos ahí en el verso 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Esta carta la escribió Santiago, el hermano de Jesús. Y hay autores que dicen que lo escribió para las tribus de Israel que estaban dispersadas y que todavía no se habían vuelto a Jesús. Pero hay una corriente que es la más aceptada, que era específicamente escrita para los discípulos de Jesús, de corrientes judías que estaban dispersas por la persecución que se desató. ¿Te acuerdas con la muerte de Esteban? Y es la más aceptada, ya sea la primera o la segunda. Lo que sí es un hecho es que están dispersos. ¿Te suena esto a una realidad que hemos vivido desde hace un tiempo? Que cada discípulo estamos dispersos, que no hemos estado unidos, que ha sido un tiempo, humanamente hablando, de pérdidas, que hoy no podemos abrazarnos, no podemos hacer las cosas habituales que antes hacíamos, poder celebrar, poder estar juntos. Y esto ha sido pues un tiempo de no sentirnos cómodos, no sentirnos habituados. Y esto es probable que le estaba pasando a esta gente. Algunos ya en pruebas y otros, como Santiago advirtiéndoles, perdón, que cuando llegaran esas pruebas, que pudieran estar muy dichosos, que es como se llama el devocional de hoy. Y en el verso 2 les dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. El 3, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprendan a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Santiago está hablando de pruebas que cuando les llegue, es decir, que va a llegar, va a haber un proceso y al final vamos a obtener una madurez espiritual, completados en Cristo. Lo que vamos a hacer es estudiar estos 3 versos y vamos a tomar las palabras claves y en ello vamos a construir nuestra clase de hoy, y es así también como Dios construye nuestra vida. La primera clave que dice Santiago acá es: considérense. Este término es un término contable en términos actuales, pero no solamente contable en un enfoque de pérdida, sino en un enfoque de ganancia. Es decir, lo que Santiago está hablando es: contabilicen todo, cuenten todo como algo que signifique ganancia en sus vidas. Toda nuestra vida con Jesús, considérenlo ganancia. Sea tiempos buenos, tiempos malos, tiempos muy increíbles, lo que sea, dice Santiago, cuéntenlo en el ámbito de ganancias. ¿Cómo es posible esto? Lo que Santiago está diciendo es que en tu sistema de valores, en tu sistema de vida, que todo puede estar en sintonía con Dios. Y es así como vas a poder entender que todo es ganancia,
que todo es para fortalecerte en tu carácter, que todo Dios lo utiliza, obra para bien, como veíamos el domingo, para sus propósitos. Y el propósito de Dios es que tú seas fortalecido espiritualmente, que tú te parezcas a Jesús, a su Hijo. Ese es el propósito de Dios en su vida. Y para Dios, cuando se forma ese carácter, es ganancia. Para los contadores, en una T de mayor, creo que se llama esto, si podíamos tener así una columna de pérdidas y una columna de ganancias, Santiago dice: todo lo que te pase en tu vida cristiana, sobre todo en momentos de prueba, de dificultad, ponlo en la columna de ganancias. Y fíjense bien, no se está refiriendo solamente a los tiempos buenos, a los tiempos que nosotros consideramos buenos. Pero cuando nuestra vida está armonizada en los valores de Dios, todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien, de acuerdo con sus propósitos. Esto es lo que dice Santiago. Pero la verdad, hermanos, para que consideremos todo como ganancia, sí tenemos que estar en sintonía con Dios. Porque la realidad es que para muchas personas, para la sociedad en general, este tiempo que hemos pasado ha sido más un tiempo de pérdidas. Muy pocos en verdad podrían considerar este tiempo como un tiempo de ganancia. Por eso te animaría a poder pensar así: ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito reflexionar para pensar que este tiempo en mi vida, o los tiempos de pruebas, los tiempos de dificultades, significan ganancia, significan para mi bien? Sería muy interesante que tú lo pensaras. Luego la palabra que sigue, la palabra clave, dice: considérense muy dichosos, muy gozosos, con mucha felicidad. Una felicidad que no depende de las circunstancias, sino un gozo, una alegría espiritual plena que permanece, que solamente lo puede dar Dios. Este es un valor espiritual. Esto no es un valor humano. Esto no es una felicidad superficial. Y yo sé que me entiendes, porque de alguna manera lo hemos vivido, lo hemos pasado cada uno de nosotros. Un gozo, una alegría, como lo expresa el Salmo 23, versos 3 y 4. Dice: aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Este es el gozo del que está hablando Santiago. Esta es la alegría. Es como la bienaventuranza, la plenitud de la vida con Dios. Por eso dice: has llenado mi copa a rebosar, has llenado mi vida. Íntegramente estoy a rebosar. O la primera parte: no, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. No hay un temor, sino hay una alegría, aún en valles de sombras, aún en momentos difíciles. ¿Cómo se obtiene este gozo? Fíjate, este gozo no lo producen las circunstancias. Este gozo lo produce que nuestra vida esté en armonía con los valores de Cristo, con los valores cristianos. Y como este gozo, como esta alegría no lo producen las circunstancias, entonces las circunstancias pues no pueden quitarnos este gozo. Este gozo de sabernos hijos de Dios, este gozo de saber que hemos sido comprados por el mayor precio, que Dios compró vida para nosotros en la cruz, en el sacrificio de Jesús.
y el entenderlo y el apreciarlo y el recordarlo nos da la seguridad de que tenemos todo como ganancia. Continuamos, la siguiente palabra clave es cuando dice cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Es decir, en algún momento va a llegar, no está diciendo, existe la remota posibilidad. Si alguna vez tienes una prueba, siquiera una, o recomiéndales esto cuando tus amigos tengan pruebas, porque tú no las vas a tener. No dice eso, dice cuando tengan, es decir, en un momento va a llegar. Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Algo que nos tiene que quedar muy claro es que la tierra no es el cielo. Aquí hay pruebas, aquí hay tiempos difíciles, aquí hay momentos pesados, aquí hay problemas de todo tipo. Es algo que nos tenga que quedar claro, que nos tendría que quedar claro. Que aquí la vida es dura, que aquí la vida no es fácil. Si en algún momento en tu vida tienes momentos fáciles, eso es como la excepción a la regla. Pero la regla es que la vida aquí en la tierra es dura, es difícil, en todo momento. Aceptar esta realidad, hermanos, aceptar esta realidad con Dios específicamente, nos debería de llevar camino al gozo, camino a la alegría, camino a la felicidad. Y eso es camino a la madurez espiritual. Luego dice cuando tengan que enfrentarse. Enfrentarse tiene que ver con caer en algo o toparse con algo de frente de manera inesperada. Esa sería la definición. Toparse con algo de frente de manera inesperada. Es decir, con esas pruebas. Luego dice con diversas. Específicamente este concepto significa de diferentes colores, de multitud de pruebas, de todas las pruebas posibles. Entonces imagínate en tu vida todas las pruebas posibles, financieras, de salud, emocionales, con tus hijos, con tus papás, con tu trabajo, en el transporte, en el país, en todo. Diversas es multicolores, de todos los colores posibles, de todas las pruebas posibles que podamos tener. La otra palabra que continúa es pruebas. Pruebas no está hablando de cosas meramente sencillas, o como diríamos en nuestro lenguaje de español, con pruebitas. En verdad está hablando de cosas difíciles, de dificultades, de plagas, de pandemias. Es el mismo término que se usa para describir la gracia de Dios, es decir, enorme. La gracia de Dios no lo podemos minimizar, no podemos hablar en algo chiquito, es algo grande. De esas pruebas está hablando, de cosas grandes, de dificultades grandes en verdad. Entonces, cuando tenga que enfrentarse con cosas grandes y con cosas de todo tipo, está hablando Santiago. Cuando tengamos que pasar por eso, dice Pablo que debemos considerarnos muy dichosos. Necesitamos alegrarnos mucho porque todo eso significa ganancia. Y como te compartí el domingo, en el plan incomprensible del amor de Dios, todo eso Él lo va a utilizar para sus propósitos. Y ciertamente no nos gustan, a nadie vemos saltando de alegría, celebrando una fiesta. Ahora no se pueden hacer fiestas presenciales, pero hace una fiesta en Zoom y le preguntas ¿por qué me estás invitando? Y dice es que estoy pasando por una terrible prueba, porque se murió un familiar, porque perdí mi trabajo y lo voy a celebrar en grande, porque esto es de Dios. En verdad no tenemos esa actitud. Es más una actitud
o debiera llevarnos a una actitud reflexiva, una actitud profunda, como que Dios me va a enseñar en este tiempo, qué es lo que Dios quiere que se forme en mi carácter cuando te topes de frente de manera inesperada con algo difícil, pero que Dios va a utilizar para sus propósitos. Entonces, poniéndonos reflexivos, nos debería llevar a pensar de qué manera Dios lo va a utilizar, o qué es lo que Dios va a utilizar en este tiempo para formar en mi carácter algo que Él necesite. Luego nos pasamos al verso 3 y dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Pues ya saben. Habla de un conocimiento, habla de algo que ya sabemos, pero no es algo teórico. No es algo que nos contaron, no es algo que vimos pasar en la vida de alguien, sino habla de un conocimiento profundo debido a algo que ya experimentamos. Es decir, Santiago les está recordando que esto ya lo saben porque ya lo han vivido, porque ya lo han experimentado. Y esto también aplica a nosotros, hermanos, porque de alguna manera cada uno de nosotros ha pasado por dificultades, ya lo sabemos. ¿Sabes? Quiero contarte, esta semana, Ariel y yo nos pusimos a hacer limpieza profunda aquí en la casa. Y es de esos tiempos, seguramente te ha pasado, cuando sacas cosas que normalmente no ves, cosas que te llevan a recuerdos muy profundos en tu vida. Y en especial yo guardaba una caja de cosas muy especiales en mi vida a lo largo de estos 28 años. La verdad yo no los vi, quien los vio fue Areli. Y ella me estaba compartiendo de momentos que ella y yo hemos vivido. Ella y yo nos conocemos desde el primer día que yo me bauticé, aquel 31 de octubre del 93. Ella ya estaba en la iglesia cuando yo llegué y desde ahí se empezó a formar una amistad. Y en esa cajita yo guardo invitaciones, cuando compartíamos, invitaciones de algunas misiones, donde me invitaron a ir a compartir la fe para el servicio inaugural. Específicamente me platicaba que está la invitación con la que empezamos la iglesia allá en Tlaxcala. Momentos memorables en mi vida, hermano. Y cuando estaba contando eso, yo estaba recordando todas las cosas que yo he vivido como discípulo. Recordé cómo es que yo llegué a la fe. En verdad fue un plan creativo de Dios. Otro día te cuento cómo. Para donde quiero llevarte y que puedan recordar también que si tú pudieras hacerlo, es que en esas etapas de mi vida a lo largo de estos años, ha habido tiempos difíciles, ha habido tiempos de pruebas, ha habido tiempos de mala economía, de salud, he estado hospitalizado, pero todo en su conjunto ha obrado para los propósitos de Dios en mi vida. Y si tú me hubieras preguntado hace 28 años si yo sabía qué iba a estar haciendo ahora, la verdad es que ni mi mayor imaginación hubiera alcanzado a cubrir lo que yo estoy viviendo. Y no nada más yo, estoy seguro que tú. Eso es lo que Santiago dice. Ustedes ya saben que la prueba de su fe, ahora la palabra clave aquí es prueba, dokimazo en griego. No son dificultades, aquí es, el concepto está hablando de probar para comprobar la veracidad de algo. Es un término en la metalurgia que se utilizaba para comprobar la veracidad y la pureza de los materiales. Es decir, cuando estamos sometidos a dificultades, Dios está probando la calidad de nuestra fe.
Y no solamente para exponer que es mala, sino la está probando, la está fortaleciendo para llevarla a un feliz término, como ahorita lo vamos a ver. La prueba de la fe de los discípulos tiene que ver con poder mirar cómo está, y si le falta algo, Dios va a utilizar esas dificultades para que al final tengamos constancia, para que al final tengamos fortaleza. Y es lo que dice después, cuando dice la prueba de su fe. Fe, pistis en griego, no tiene que ver con creer, no tiene que ver con una convicción, sino tiene que ver con una fidelidad en nuestra relación con Dios. Es decir, las dificultades están comprobando qué tan fieles somos a Dios, cuánto confiamos en Él. Y esto es algo bien especial que Dios utiliza en el momento de dificultad. Y cuando lo vemos así, hermanos, es cuando en verdad entendemos lo que yo te decía en un inicio, que todo tiene que contabilizarse en la columna de ganancia. Luego dice produce. Producir es un resultado. Es un proceso que tiene un inicio y que se va desarrollando. Es decir, nuestra fidelidad, nuestra cercanía a Dios, nuestra confianza en Dios es un resultado, es un proceso que al final nos va a llevar a la constancia. Upomone, en griego, perseverar, tener un carácter firme. Me anima mucho cómo lo dice la versión Dios habla hoy, porque no está definiendo meramente un concepto, sino está diciendo la experiencia que se tiene cuando ya poseemos constancia. Fíjate el verso 3, cómo lo dice Dios habla hoy. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con sufrimiento ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Está describiendo la acción de la constancia, la experiencia que podemos vivir cuando tenemos constancia. Aprendemos a soportar con fortaleza el sufrimiento, con fortaleza, con alegría, con gozo. Es un resultado. Y me anima mucho porque tiene una connotación de esperanza. Es decir, yo ya sé, yo ya aprendí que cuando vengan momentos difíciles, en esos momentos yo voy a tener esperanza, yo voy a saber cómo salir de esos momentos. Cuando lleguen esos momentos difíciles, Dios lo va a utilizar para sus propósitos, para prepararme más, para fortalecerme más. Nos da la posibilidad real que cuando vengan esos tiempos difíciles, vamos a tener el ánimo de manera anticipada. Por eso nos da la referencia de una esperanza. Y así quisiera que cada uno de nosotros lo tuviera. Nos pasamos al verso 4 ahora. Dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. La constancia, la perseverancia, esta construcción en nuestra vida debe llevar a feliz término la obra. Upomone, perseverar en las pruebas, construye un carácter y vamos creciendo más en la obra que Cristo quiere desarrollar en nosotros, que es su carácter. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo es: permitan a la constancia terminar su obra. U otra forma de decirlo es: no te salgas de ninguna circunstancia, no te salgas de ningún momento difícil, no lo desees, no lo pienses, no te salgas hasta que tú seas madurado. No interrumpas el proceso de Dios. Y algunos hermanos, lamentablemente, no nos hemos quedado para que Dios pueda trabajar conforme a sus propósitos en nuestra vida. Algunos nos hemos salido,
O tal vez no nos hemos salido, pero sí no hemos tenido la actitud correcta, nos hemos desanimado, hemos protestado a no entender estos planes de Dios. Entonces quiero animarte, o Santiago nos está animando, no te rindas antes de madurar, no te rindas antes de mirar lo que Dios quiere construir en ti. Continúa y dice para que sean perfectos, teleios, totalmente equipados, maduros, totalmente terminados en la obra de Cristo. Un producto finalizado, un hombre con un carácter finalizado según lo que Cristo quería lograr en ti y en mí. Y Cristo, hermano, Dios es soberano. Él tiene sus planes. Él sabe lo que nos hace falta. ¿Por qué? A veces ni nosotros mismos sabemos lo que nos hace falta. Nosotros pensamos que ya estamos terminados, pero tal vez Dios, o mejor dicho, con seguridad Dios sabe qué cosa nos hace falta, que no somos una obra terminada. Entonces de pronto queremos vivir animados, en paz, llenos de amor, con relaciones fuertes, con confianza, con fe. Lo queremos, pero para tener esa vida necesitamos dejar que Dios termine su obra en nosotros. Dice para que sean perfectos e íntegros, o lo claros en griego. Es usado para tener una salud y una fortaleza del cuerpo físico. Ese es el concepto. Íntegros, completados, que necesitas constancia en el ejercicio, constancia en la alimentación, constancia en tu cuidado para estar fortalecido en tu salud y en tu cuerpo. Utilizando esta analogía para nuestra salud espiritual, lo que está diciendo Santiago es que antes de la prueba les faltaba salud y fortaleza espiritual. Pero como Dios sabe que tú necesitas ser fortalecido, esas pruebas Dios las va a utilizar para que tú estés saludable espiritualmente. Y si somos profundos, hermanos, algunos nos falta salud espiritual. Algunos andamos como tembeleques espiritualmente hablando. Entonces necesitamos estar fortalecidos. Dios, ya te decía el domingo, no se agrada vernos sufrir. Él esperaría que con esto en mente, con estos valores profundamente guardados en nuestro corazón, no debiéramos sufrir en el momento de la prueba. Y esto no significa que no estemos tristes, no estemos pensativos, no estemos profundos. No significa eso, sino que no tengamos un sufrimiento desgarrador en nuestra fe de tal manera que perdamos nuestra relación con Él. Porque Él en todo momento está buscando cosas para añadir a nuestra fe. Ya te decía que a veces ni nosotros sabemos qué necesitamos. Por eso termina diciendo, sin que les falte nada. Sin que les falte nada. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Hasta el final, solo entonces ya vamos a tener todo lo que necesita una vida de seguidor de Jesús para ser un discípulo maduro. Y ser maduro en la fe, hermano, no se consigue escuchando prédicas, no se consigue leyendo libros. La madurez espiritual se consigue pasando por pruebas, pasando por dificultades, pasando por momentos extremadamente difíciles. Ya te digo que la tierra no es el cielo y lo vamos a pasar. Y lo que Santiago quiere y nos está advirtiendo y nos está anticipando es que cuando llegue tengas la actitud de mucho gozo para estar en la misma armonía con Dios.
Me anima mucho, ya para terminar, este concepto de madurez que encontré. Madurez es el resultado de una larga obediencia en la misma dirección de Dios. Es el resultado de una larga obediencia en la misma dirección de Dios, que no nos apartamos, que no nos alejamos. Sabes, hermano, el mundo entero ha sufrido esta pandemia. Nadie está feliz. Bueno, algunos tal vez, el dueño de Zoom, de Amazon y de Facebook, que les ha ido muy bien, pero la mayoría no. Quiero que puedas pensar, pasado 20 años, que tal vez alguien que no ha vivido este tiempo te pueda preguntar, papá, mamá o abuelo, que algunos ya seremos abuelos, te pregunte, ¿cómo pasaste la pandemia? ¿Cómo viviste tu vida de discípulo cuando hubo el coronavirus? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Fuiste muy dichoso? Yo esperaría que tú le respondieras sí. Logré ser muy dichoso porque entendí que tal vez Dios no creó esta pandemia, pero sí Dios lo utilizó específicamente para mi vida. Y que todo lo que podamos contar sea en sentido positivo. Si tú no lo estás viviendo así, te animaría a hacer un reset en tu vida, un recambio en tu mente para poder encontrar esa verdadera razón para Dios. Solamente para practicar, quisiera que pudieras continuar con tu vida de devoción a Él, guardando su palabra, viviendo todo el día con Él, consciente de su presencia. Te vuelvo a repetir, no dejes de vivir tu vida en comunidad como una prioridad en tu vida. Y por último, pues no interrumpas el plan que Dios tiene para tu vida. No te salgas de las circunstancias. Vamos a terminar orando. Padre amado, gracias Dios, gracias por la claridad de tu palabra. A mí me anima ver en tu palabra mi vida reflejada y me lleva a la reflexión. Quiero orarte, Padre, porque si alguno de los que hoy están escuchando este devocional le ha costado entender este tiempo, Padre, le ha costado mirarse muy dichoso, como dice Santiago, podamos reflexionar y podamos redireccionar nuestra vida hacia tu propósito, hacia tus planes, hacia tu corazón, Señor, y poder aprender, Padre, que lo que más deseas es tener una vida saludable espiritualmente, fortalecidos espiritualmente, y tú vas a hacer todo. Padre, de hecho, si no se logra, no es por ti, es por nosotros, pero estamos seguros que sí lo vamos a lograr porque tú eres fiel y nos amas y tú no vas a dejarnos, Padre, vas a ir por nosotros hasta lograrlo. Por eso, gracias por esto que tú estás utilizando, Señor. Fórmanos, constrúyenos como tú quieres hacerlo. Gracias por ti, Jesús. A través de tu nombre oramos. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos a la próxima. Adiós. Buenas noches, hermanos y amigos. Espero que esta clase les haya servido mucho y se lleven muchas enseñanzas para el día a día. Recuerden, el domingo a las 10:30 vía Zoom. Esperen el link. Así que nos vemos este domingo. Están todos invitados.